Ya, el tema de hoy es páncreas, ¿no? Vamos a hablar de patología pancreática. A ver, eh, bueno, como ustedes conocen, el páncreas es un órgano endocrino, ¿verdad? Está localizado en el retroperitoneo, por detrás del lóbulo izquierdo, del hígado y del estómago, por delante de la columna vertebral y grandes vasos. Un dato referencial importante cuando uno hace estudios ecográficos, sobre todo ecográficos, es la relación que tiene con la vena esplénica, que siempre está por detrás, por la parte dorsal del páncreas, ¿verdad? Y esto también es importante, que no tiene cápsula. Por eso es que cuando hay una pancreatitis, es decir, una salida del jugo pancreático, fácilmente se, se disemina hacia el retroperitoneo, ¿no? Y afecta las fascias pararrenales, peripancreática, etc. Ya, ¿qué métodos de diagnóstico tenemos para el páncreas? ¿Cómo podemos estudiarlo, no? Desde el punto de vista radiológico no tiene mucha cabida la parte de rayos X, por tanto no permite ver propiamente al páncreas, ¿no? Sino cuando hay proceso, por ejemplo, cuando hay una pancreatitis, lo que sí podemos ver es algunos signos indirectos de pancreatitis en la placa radiológica. En todo caso, la radiografía de simple abdomen no tiene mayor relevancia para valorar al páncreas. La ecografía es una buena técnica, es un buen método, pero que también a veces tiene limitaciones, sobre todo en pacientes eh, con distensión abdominal o en pacientes obesos. Entonces la ecografía no puede mostrar adecuadamente todos los segmentos pancreáticos. Entonces también tiene sus limitaciones. Pero en general en pacientes normo, normolíneos, pacientes delgados, se ve bastante bien con la ecografía al páncreas. De ahí el método más adecuado para valorar el páncreas es la tomografía computada. La tomografía computada eh, valora muy bien al páncreas, permite ver la relación con los órganos adyacentes, puede medir la densidad, tamaño, ver si hay o no calcificaciones, etc., ¿no? Es una muy buena técnica. Yo diría que es la mejor para valorar al páncreas. La resonancia magnética no es que no sirva, pero entre resonancia y tomografía, para mi criterio, la tomografía tiene mayor ventaja que la resonancia. Por ejemplo, ¿cuál es la desventaja de la resonancia? Por ejemplo, para detectar cálculos, perdón, sí, bueno, calcificaciones. Si tú quieres ver una pancreatitis crónica en una resonancia magnética, vas a tener dificultad porque las calcificaciones son difíciles de ver en la resonancia magnética, ¿ya? Entonces, por ahí se limita un poco, ¿no? Pero de ahí para ver el tamaño, para ver colecciones, para ver pancreatitis, la resonancia también es muy buena, ¿no? Es muy buena. Hoy por hoy se están haciendo algunos estudios adicionales, sobre todo la ecoendoscopía, que es una técnica, bueno, no tan nueva, pero que no está al alcance de todos los centros, ¿no? Ya que necesita un aparato muy especial
un ecógrafo especial con un transductor también especial. Y, y claro, el entrenamiento para hacer este tipo de exámenes es también muy parecido al gastroenterólogo, porque se mete, el transductor es muy parecido al gastroscopio, que hay que meter a través del esófago, tal cual como que estuvieras haciendo una endoscopía. Entonces, esta técnica la están haciendo más los gastroenterólogos, ¿no? Con entrenamiento y todo. La verdad que ellos han tomado la batuta, la ecoendoscopía. Y es una buena técnica la ecoendoscopía porque permite ver muy bien al páncreas a través del estómago, lógicamente, ¿no? Y también puedes hacer biopsias pancreáticas con esta técnica de la ecoendoscopía. Bueno, la otra es la CEPRE, que no es realmente un estudio radiológico, diría, un estudio mixto, ¿no? Entre gastroenterología y radiología, que lo hacen también los gastroenterólogos. Ya tiene sus indicaciones la CEPRE, ¿no? Como ustedes saben, ¿cuándo entraría un paciente a hacerse CEPRE? Por ejemplo, cuando hay dilatación de vía biliar y sospechas que hay algún cálculo en el colédoco, o que la colangioresonancia te mostró una sospecha de un cálculo en el colédoco. Entonces puedes hacerlo CEPRE, ¿no? Y a la vez la CEPRE también sirve como tratamiento, ¿verdad? Hoy en día se está poniendo mucho stent en el colédoco eh, y los pacientes evolucionan muy bien con los cálculos, no salen a través del stent, etcétera, ¿no? Ya. Ahora, la patología pancreática es muy poca realmente, ¿no? Bueno, antes de nada les voy a mostrar cómo se ve el páncreas en la tomografía computada. Correspondería a esto. Eh, bueno, aquí no tengo a la vena esplénica, pero iría por aquí, no por atrás. Hay que cambiar esta imagen. Pero este sería el páncreas en una tomografía, en un corte tomográfico axial. Aquí tiene el riñón izquierdo, la aorta, la cava y el riñón derecho. Y aquí tienes el páncreas, ¿no? Adyacente al páncreas, lo que hay periférico al páncreas es grasa. Lo que le envuelve al páncreas es grasa, no tejido graso. Y la grasa, una vez más, la grasa se la ve oscura en tomografía computada, es decir, hipodensa, homogénea, ¿no? Eh, la resonancia magnética, bueno, depende en qué secuencia estás usando para ver al páncreas. Esta es una secuencia con supresión grasa. No ves señal grasa aquí, no hay, es oscura la grasa. Esto correspondería al estómago. Y este es el páncreas, ¿no? Este es el páncreas. Tiene una señal en esta secuencia isointensa, diría, ¿no? Aquí en la ecografía, aquí vemos al páncreas. Esta imagen es el páncreas. En este caso lo vemos como una imagen isoecoica. Recuerden que el páncreas, a medida que avanza la edad, el páncreas también va cambiando, se va reemplazando por grasa, ¿no? Se va reemplazando por grasa y eso hace de que también vaya cambiando la densidad o la señal del páncreas. Entonces habrán páncreas desde el punto de vista ecográfico muy ecogénicos, es decir, muy brillantes. Y eso se debe porque hay depósito de grasa en el páncreas, en los acinos pancreáticos. Ya bueno, y al doble color, el páncreas lo vamos a ver igual, queda igual, simplemente aquí vamos a tener vascularizado a la vena esplénica
la aorta y por aquí la cava inferior. ¿Ya? Entonces, esto sería la anatomía tomográfica, resonancia y ecográfica del páncreas. Eh, el tamaño del páncreas siempre va a ser un poquito más grueso a nivel de la cabeza, el cuerpo también un poquito más grueso que con respecto a la cola, pero las dimensiones promedio son así, ¿no? 3 centímetros para la cabeza en diámetro antero-posterior, 2,5 centímetros para el cuerpo en un plano antero-posterior y 2 centímetros para la cola. ¿Ok? Y fíjate lo que les comentaba, ¿no? Alrededor del páncreas o en la periferia del páncreas se ve la grasa. Y esta grasa es interesante porque aquí debe estar libre la grasa, es decir, ser homogénea, ¿no? Ser muy homogénea la grasa. Este es un páncreas de un paciente añoso y este sería un páncreas de un paciente joven. Así como en el cerebro, ¿no? Con la edad, acá también el páncreas se atrofia. Algunos libros por ahí alguna vez leí que se vuelve como aspecto plumoso, como una pluma, ¿ve? Plumoso, ¿no? Hay grasa entre los vacinos pancreáticos y esto te da como un aspecto de micronodulillar, ¿no? ¿Ya? Entonces un páncreas de un paciente joven y este es un páncreas de un paciente añoso. Ahora, si tú te encuentras un páncreas de este tipo en un paciente joven, lo más probable es que sea diabético, ¿no? La diabetes te puede producir esa forma de páncreas. Ya. Eh, ¿Cuál es la patología más común del páncreas? En el páncreas, lo más común, lo más frecuente son las inflamaciones, las pancreatitis. Eh, También hay pancreatitis crónicas y pancreatitis agudas. Lógicamente las agudas es mucho más frecuente que las crónicas. Y el segundo grupo de patología pancreática son las tumoraciones, ¿no? Tumores pancreáticos. Asimismo, el cáncer de cabeza pancreática, es decir, el adenocarcinoma, es el tumor más frecuente como tumor maligno del páncreas, ¿no? Y el resto, pues, son tumores eh, no endocrinos eh, que están localizados a nivel del cuerpo y cola, ¿no? Ya, entonces, vamos a revisar casos de pancreatitis aguda. Ya, las causas, cuando llega un paciente a tu consulta con una clínica sospechosa de pancreatitis, lógicamente, además de la historia clínica, estudios laboratorio, el primer método radiológico que pides es ecografía de abdomen, ¿no? Con la ecografía tú vas a tener más o menos una orientación bastante real si ese páncreas está aumentado de tamaño o no. Si hay o no líquido peripancreático, retroperitoneal, ¿verdad? Y a la cabeza, como causales de pancreatitis, están los cálculos biliares, ¿verdad? Yo diría que un 70% de pancreatitis aguda, sus causas son cálculos. A tal punto que todo paciente con una pancreatitis ya diagnosticada, hay que buscar cálculos, ¿no? En la vesícula y en las vías biliares. Otra causa son los traumas abdominales,
Por ahí están descritos algunos medicamentos que pueden producir pancreatitis, enfermedades metabólicas como son las hiperlipidemias, hipercalcemias, las úlceras cuando se perforan, úlceras gástricas cuando se perforan, pueden producir su jugo gástrico, no puede producir una pancreatitis aguda. Pero en todo caso son los cálculos la causa más común de pancreatitis aguda. Ya, ¿qué tenemos para diagnosticar pancreatitis aguda? Esto de los rayos es solo por generalidades, ¿no? Por concepto que deben saber. Los libros hablan de muchos signos radiológicos. En este caso serían signos radiológicos indirectos de pancreatitis aguda. Pero como dice la palabra, son indirectos, ¿no? Que también pueden estar presentes en otros causales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una simple abdomen de pie, vamos a tener los famosos niveles hidroaéreos, ¿no? Niveles hidroaéreos. ¿A qué nos referimos con niveles hidroaéreos? O asa centinela, ¿no? Cuando vemos solamente un asa intestinal aislada, dilatada, bueno, uno puede decir eso es un asa centinela, pero realmente el asa centinela significa niveles hidroaéreos. Para diagnosticar niveles hidroaéreos tiene que el paciente estar de pie, ya haber estado de pie por lo menos unos 10 minutos antes de la toma. Entonces, de esa forma, uno puede ver asas intestinales dilatadas con estos niveles, ¿no? Que hay un nivel de aire hacia arriba y líquido hacia abajo. El líquido vamos a ver como una imagen con densidad de partes blandas. Esto que estoy señalando de ahí para abajo corresponde al líquido. Y de aquí para arriba corresponde al lima. Ok, lo mismo acá. También un asa intestinal dilatada aislada. Bueno, por ahí puede haber borramiento de los psoas. No se lo ve bien a los psoas. En una simple abdomen, ¿no? En una pancreatitis crónica, de pronto por ahí encontramos unas calcificaciones proyectadas aquí, a la altura de la columna vertebral, entre L1 y L2, ¿verdad? Y de ahí el resto, la verdad es que los rayos X no apoyan mucho para ver patología pancreática, ¿no? Es muy limitada. Correcto. Entonces, estos serían los signos radiológicos de una pancreatitis aguda, signos radiológicos indirectos, en una simple abdomen de pie, ¿no? Todo esto lo podemos resumir en una sola palabra, ilio, una sola palabra, ilio, ¿no? Ilio, que significa dilatación, o sea, es una obstrucción intestinal no mecánica, sería el ilio, ¿no? El ilio, una dilatación intestinal con niveles hidroaéreos no mecánica. ¿Ok? Ya. Ahora, realmente las pancreatitis se diagnostican con tomografía computada. La tomografía computada es mucho más rápida, no necesita preparación al paciente. Podemos hacer tomografía simple y contrastada o solamente simple, etcétera, ¿no? ¿Qué vemos en una pancreatitis? ¿Qué debemos buscar en la pancreatitis aguda? No hay muchos signos, no hay muy pocos. Por ejemplo,
Lógicamente, si hay una pancreatitis, el tamaño del páncreas va a estar aumentado. ¿Ya? Lo otro es la densidad del páncreas está disminuida. Disminuye la densidad del páncreas. Por, perdón, por el mismo hecho, que está inflamado, ¿no? Eh, por esa razón disminuye la densidad del parénquima. Por ahí un signo muy, muy sutil en esas pancreatitis leves que, que pueden pasarse desapercibidas. Podemos ver un aplanamiento de los bordes pancreáticos. Es decir, siempre el páncreas tiene, tiene unos pequeños defectos. eh, Nunca es liso, ¿no? El borde del páncreas en condiciones normales nunca es liso, ¿ya? Siempre por ahí van a estar signos pancreáticos que te dan unas irregularidades en su contorno. Ya, a eso me refiero con aplanamiento de los bordes, ¿no? O por lo menos, o cambiémosle aquí, pongámosle más bien bordes lisos, ¿no? Como que suena mejor. Bordes lisos. Ya. Y los signos indirectos, desde el punto de vista tomográfico, va a haber una alteración de la densidad de la grasa peripancreática. A veces podemos tener líquido peripancreático. Va a haber engrosamiento de las fascias pararenales con acumulaciones de líquido, ¿no? Cuando es mejor hacer tomografía computada contrastada para poder ver mejor al páncreas y de esa forma uno puede visualizar fácilmente si hay o no áreas de necrosis. Eh, ya. Bueno, esto como que está un poquito desordenado. Ahí ya volvemos a las anteriores. Hay una clasificación que se usa mucho desde el año 2000, 2002, me parece que por ahí fue la reunión de los mejores gastroenterólogos del mundo, los mejores radiólogos del mundo, los mejores cirujanos del mundo, y llegaron a una conclusión que era mucho más fácil esta clasificación que la antigua clasificación de los criterios de Baltasar, ¿ya? Estos criterios de Baltasar se lo usaban mucho, incluso por ahí algunos médicos nos piden que lo reporten con criterios de Baltasar. Ya era desde el tipo A hasta el tipo E, considerando que el tipo D y el tipo E eran pancreatitis muy, muy severas, con complicaciones muy graves del paciente. ¿Ya? Después quedó esta, la que les estoy mostrando, que es la clasificación de Atlanta, que a las pancreatitis las clasifica básicamente en 5 grupos, ¿no? Sí, o grados. Por ejemplo, la pancreatitis aguda edematosa intersticial, la otra la pancreatitis necrotizante no infectada, la necrotizante infectada, el acceso pancreático.
Y al último, el pseudoquiste pancreático. Estos dos últimos serían como una complicación de una pancreatitis aguda. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de ver ejemplos de cada una de estos grupos de pancreatitis. Cómo reconocer una edematosa intersticial de una necrotizante y a su vez una necrotizante no infectada de una infectada. ¿Ok? Entonces, ya, las pancreatitis agudas, ya. En una pancreatitis aguda puede suceder todo esto. Y depende de esto, el, cómo es si el paciente está o no grave, no menos grave o mucho más grave. El pronóstico del paciente. Por ejemplo, una pancreatitis edematosa intersticial, el paciente generalmente está muy estable a las, eh, a las 48, 72 horas. El paciente puede estar ingiriendo alimentos líquidos, pero no es lo mismo que ese páncreas tenga una necrosis o que haya hecho una pancreatitis necrohemorrágica o que ese paciente hizo un acceso pancreático, ¿no? O un pseudoquiste pancreático. Ya esto implica eh, eh, alta mortalidad del paciente, mal pronóstico. Ya, ya, entonces veamos cada una de estas. Las pancreatitis, ahí, las pancreatitis edematosa intersticiales, ¿no? Aquí en esta pancreatitis vamos a tener básicamente un aumento del tamaño del páncreas por el edema. La grasa peripancreática puede ser normal o mostrar sutiles cambios inflamatorios, ¿verdad? Cuando se usa medio de contraste intravenoso, el realce del páncreas es homogéneo, muy homogéneo, y, y las colecciones líquidas pleurales o abdominales, casi no hay en este tipo de pancreatitis. No, si es que lo hubiere, pues son muy mínimas, ¿no? Pueden haber derrames pleurales laminares, por ahí algún líquido laminar en las goteras, pero nada más, ¿no? Y básicamente en estos pacientes con pancreatitis edematosa intersticiales es el aumento del tamaño del páncreas y la sutil alteración de la grasa peripancreática. ¿Ya? Eh, y así quedarían los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un corte tomográfico simple del páncreas, donde se ve un páncreas engrosado con un sutil cambio inflamatorio de la grasa peripancreática. ¿Ya? Es difuso y homogéneo, ¿no? No tenemos la contrastada en él, eh, pero si hubiéramos metido contraste a este paciente, el realce va a ser homogéneo, ¿no? Ya. Acá tenemos eh, otro paciente con una pancreatitis aguda, fíjate el páncreas, incluso aquí hay como líquido laminar, hay alteración de la densidad de la grasa peripancreática, ¿ya? Lo mismo acá,
Pero al páncreas se lo ve bastante bien, ¿no? Se lo ve homogéneo, parénquima homogéneo. No hay mayores acumulaciones de líquido en la fascia pararenal. ¿Ya? Entonces también lo podemos etiquetar como una pancreatitis aguda edematosa. ¿Ya? Bueno, y así podemos ver mucho más de ejemplos. Mire este páncreas. Páncreas con parénquima homogéneo, pero mira la densidad de la grasa peripancreática. Está sutilmente alterada, ¿no? Incluso da la impresión que aquí hay como una pseudocápsula que lo envuelve, ¿no? Que le da vuelta. Ok. Mire aquí, este paciente sí tiene en cambio unas pequeñas colecciones pleurales. Mira, colección de derrames pleurales laminares con atelectasias segmentarias. Tiene una vesícula con pared engrosada, con cálculos. Y bueno, no me trajo, este paciente no muestra al colédoco, no hubiera sido bueno mostrar el colédoco, pero aparentemente no está dilatada la vía biliar. Y aquí está la patología, ¿no? Mira el páncreas, aumentado de tamaño, con un realce homogéneo, difuso. Hay alteración de la densidad de la grasa peripancreática, ¿ya? Eh, Pancreatitis edematosas. ¿A qué llamamos una pancreatitis necrotizante? Cuando hay necrosis, lógicamente, ¿no? Necrosis. Y cuando hay necrosis, eh, el área, el área de necrosis se vuelve hipodensa, hipodensa. Y como hay necrosis, no realza con el medio de contraste, ¿ya? Eh, entonces, la única forma de poder ver las áreas de necrosis en la tomografía computada es metiendo medio de contraste intravenoso. Ok, entonces aquí está el concepto, áreas hipodensas sin realce post-contraste IV. Recuerden que puede haber necrosis en el parénquima pancreático o también puede haber necrosis de la grasa peripancreática. Dato importante. En este caso también va a haber colecciones, este es casi una regla. Hay colecciones peripancreáticas, hay derrames pleurales, puede haber colecciones en las goteras peritocólicas, incluso en los recesos peritoneales de la pelvis. ¿Ya? Puede haber colecciones en este caso, ¿no? Los ejemplos serían así. Miren, en este caso un corte, este es un corte axial que pasa a nivel del hígado. Aquí se ve líquido perihepático, ¿ve? Líquido perihepático. Aquí tenemos al páncreas edematoso. Y esta sería la contrastada, ¿no? En la contrastada se ve un área a nivel de la cola, sobre todo, eh, que no tiene la misma densidad que al resto del parénquima. Por ejemplo, aquí la parte del cuerpo y cabeza, ¿no? Esto tiene una densidad disminuida, ¿ve? Entonces uno puede decir, esta es una pancreatitis con áreas de necrosis focales, sobre todo a nivel de la cola. Hay mucho líquido en el espacio hepatorenal, perirenal, también hay unas goteras peritocólicas.
etcétera, ¿no? Ya mira, este páncreas con una zona de necrosis bien puesta, que abarca más o menos un poco más del 50% del cuerpo pancreático. Ya parece colección, ¿no? Pero está dentro del páncreas. Eh, Más ejemplos: zonas hipodensas en la cabeza pancreática, acá a nivel del cuerpo, y aquí parece que está haciendo algún pseudoquiste pancreático, ¿correcto? Ya, ¿cuándo sospecha? Esas se llaman pancreatitis necrotizantes no infectadas, ¿no? No infectadas. Ahora, ¿cuándo sospechamos en una pancreatitis infectada? Sería lo correcto. Infectada. Eh, Primero, el concepto, ¿no? Se define como un cultivo positivo de tejido necrótico, pancreático y o peripancreático. Ya la infección se da en un 30-70% de todas las necrosis pancreáticas. Es alta la infección, ¿no? Bastante alta. Y se presenta entre la segunda y tercera semana de iniciado el cuadro clínico. Ya, esto te da la pauta, ¿no? Para pensar en una necrosis pancreática infectada. La presencia de gas o la presencia de aire en el páncreas. Y lógicamente vamos a ver áreas de baja densidad, como líquido, ¿no? Entonces mira la cantidad de burbujas de aire que tenemos en topografía del páncreas. Ya, es el mismo paciente. Este paciente tenía derrames pleurales. eh, por aquí hay líquido en las goteras. Este paciente también tiene niveles hidroaéreos. Ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, las colecciones líquidas, ¿no? También las colecciones pueden estar infectadas o estar no infectadas, ¿no? De la misma forma, cuando una colección tiene una densidad un poco más espesa, midiendo la densidad, ¿no? Recuerden que la densidad de los líquidos puros está en 10 UH, ¿no? Las mediciones. 0 a 10, ¿no? 0 a 10, por ahí un poquito más quizás. En cambio que una colección más espesa, estamos hablando quizá de 20, 30 UH, eso nos habla de que hay algún otro componente en las colecciones. Y eso también te hace pensar que probablemente esté infectada, ¿no? Ya, entonces todas las colecciones eh, pancreáticas, perihepáticas, periesplénicas, siempre van a tener una densidad disminuida. ¿Ok? Bueno, aquí las colecciones pancreática, derrames pleurales, perirenal, gotíelas perietocólicas. Ya, al decir colecciones con necrosis, también estamos hablando de probables colecciones infectadas. No, ¿cómo lo reconocemos? Como les dije, no la densidad del líquido. Mira, por ejemplo, aquí aparentemente, si este es el páncreas, este es un estudio contrastado, esta colección peripancreática no está en hipodensa, ¿no?
parece que tuviera algún otro componente, ¿no? Que puede ser jugo pancreático, que pueden ser proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ve así, habla de colecciones necrosis y o infectadas. Bueno, aquí está la historia clínica, colecciones con componentes necróticos, son colecciones sectadas, loculadas, con densidad heterogénea, ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El acceso pancreático. Realmente el acceso y el pseudoquiste pancreático son complicaciones. ¿No? Podríamos decir que son complicaciones pancreáticas. Aparecen tardíamente y el paciente va a estar con mucho dolor, con mucha sepsis. Y la clave va a ser también la presencia de líquido con aire. Mira aquí. Presencia de líquido con aire. Las mismas necrosis pancreáticas pueden evolucionar a accesos cuando se infectan, ¿no? Acá también hay otra colección. Mira, una colección encapsulada con burbujas de aire. En un corte coronal, la colección y la burbuja de aire. ¿Ya? Veamos otro acceso. Mira, otro acceso pancreático. Recuerden que los accesos tienen cápsula, las colecciones no tienen cápsula. Ojo, ¿eh? Las colecciones peripancreáticas no tienen cápsula. Ok. Este es un acceso encapsulado con realce de la cápsula, aire. Ok. ¿Y ese qué les parece? ¿Acceso o pseudoquiste pancreático? Ah, parece, eh, tiene una cápsula, ¿no? Tiene una cápsula con un ligero realce post-contraste IV, fase arterial, y esta parece que fuera fase total. Aquí se ve como una colección, ¿no? A nivel del cuerpo pancreático. Hipodensa, no hay gas. Eso hace dudar que sea acceso, porque generalmente los accesos tienen gas. Pero por las características de la cápsula parece un acceso, ¿no? Cápsula gruesa o medianamente engrosada con realce por contraste IV. Este fue un acceso o una colección infectada. Tenía una cápsula a la altura de la cola pancreática. Los pseudoquistes pancreáticos realmente son colecciones líquidas. Tienen una pared fina. ¿Ya? Este otro paciente también con una pared fina, una cápsula fina o densa. Eh, los diferenciales están allí, ¿no? Pseudoquiste o acceso. Idealmente sería el diferencial más desde el punto de vista clínico, ¿no? El acceso pancreático, un paciente con acceso pancreático
va a estar con mucho dolor, mucha fiebre, va a estar postrado, leucocitos altos, séptico muchas veces, etcétera, ¿no? Entonces, el pseudoquitis pancreático no produce ese tipo de sintomatología. Punto aparte. Que estoy pensando que estoy informando. A ver, acá hay otro pseudoquitis pancreático. Mira el corte tomográfico en fase contrastada portal, parece. Y aquí la ecografía, ¿no? La ecografía muestra una gran colección hipoecoica encapsulada con detritus en su interior, de detritus, ¿no? O celularidad en su interior. El mismo paciente. Bueno, los drenajes percutáneos, ¿no? Hoy en día se hace todas estas colecciones, accesos, pseudoquistes, se los drena a través de un catéter percutáneo. Se introduce mediante guía tomográfica. Y en este caso, por ejemplo, aquí lo ha atravesado al estómago, ¿no? Al estómago. Ya algo que de pronto puede sonar como ignorancia, ¿no? Como una cosa, ¿cómo, por qué perforaste al estómago para llegar a la colección? Hay casos que las colecciones o accesos no tienen un abordaje bueno. Por ejemplo, aquí se interpone el vaso, a veces el colon, y la única forma de llegar al páncreas vía anterior es cruzando al estómago. Entonces recomiendan atravesar al estómago para hacer el drenaje de esas colecciones pancreáticas. En casos muy puntuales, ¿no? Muy específicos. No a todo paciente con un drenaje percutáneo le va a meter la aguja. No, no. Correcto. Ya, hablemos un poquito de las pancreatitis crónicas. Eh, ¿Cómo está? Ya, deme 10 minutos. Este, las pancreatitis crónicas, ¿no? Bueno, en las pancreatitis crónicas van a ser todo lo contrario, ¿no? Son páncreas atróficos, va a haber calcificaciones, va a haber dilatación del Wilson, como es este caso. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un corte tomográfico con contraste oral, este es del estómago con contraste oral. Todo esto es del páncreas, esto de aquí correspondería a la vena esplénica. El páncreas, muy disminuido de tamaño, prácticamente no se ve parénquima, y esto corresponde a calcificaciones, ¿no? Entonces, tres cosas que nunca deben faltar para que sea pancreatitis crónica. Primero, la disminución del tamaño del páncreas con pérdida de volumen. Segundo, las calcificaciones no deben faltar. Y tercero, la dilatación del conducto principal. Entonces, si reúne esas tres características, hablamos de una pancreatitis crónica. Aquí tengo otro caso, mira, básicamente una dilatación severa del conducto pancreático, no hay parénquima pancreática. Acá el mismo paciente a nivel de la cabeza pancreática tiene calcificaciones. Puede haber dilatación del colédoco también, a ojo. Y acá otra pancreatitis crónica
se repiten, ¿no? Son las mismas imágenes calcadas, ¿no? Este es un paciente, un corte tomográfico simple, el estómago con muchos restos alimenticios seguramente, y aquí vemos al páncreas, ¿no? Muy calcadas las imágenes al resto, ¿no? Pancreatitis crónica. Ya, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Ah? Hola, chicos. No, doctor, todo está muy claro. ¿Está bien? Claro. Sí, doctor, está claro. Ya, bueno, les cuento que ayer no pude darle las clases a los otros chicos, no, tengo positivo COVID, ¿saben? Y hoy día he amanecido un poquito mejor con la voz. Bueno, ya, por lo pronto nos vamos a quedar ahí. Lean lean lo que es clasificaciones de Atlanta, también la escala de Baltasar, que sirve, ¿no? No es que ya pasó a la historia, no, no. Todavía se reporta con esa escala. Y mañana hoy día voy a escoger unos casos para poder dar clase práctica, ¿no? Los casos de pancreatitis. Ya, y por ahí vemos algo de tumores, que no son muchos los tumores pancreáticos. Eh, sí, tumores pancreáticos, para que lo lean, ¿no? Básicamente son estos, mira, estos tres grupos de tumores pancreáticos. El tumor de la cabeza pancreática, que es el adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente. Hay tumores neuroendocrinos, que son tumores que por lo general afectan al cuerpo pancreático, son tumores pequeños, muy vascularizados. Y hay otro grupo de tumores que son los quísticos, ¿no? Que aparecen como lesiones quísticas de tipo serosos y también mucinosos, que más afectan a la cola, pero también pueden afectar al cuerpo y a la cabeza en menor proporción. ¿Ya? Entonces lean tumores pancreáticos, lean el adenocarcinoma, ahí les voy a mostrar unas imágenes después. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Eh, Aquí tiene mucho que ver el colédoco, ¿no? La importancia del colédoco. Tumores neuroendocrinos, lean lo que es estos 4 o 5 tumores que son los más frecuentes. A la cabeza el insulinoma. Y los tumores eh, quísticos, que también son un porcentaje pequeño, tipo serosos, y los mucinosos, ¿no? Que estos son los premalignos, los mucinosos, que realmente es difícil hacer el diferencial en la tomografía por imágenes, ¿no? Decir que un tumor seroso o un mucinoso es complicado, ¿ya? Entonces, eso léanlo. Aquí tiene un tumor quístico. Mira un tumor como pareciera, este es un tumor grande, parece euroquiste. ¿Ya? Mira un tumor quístico con metástasis hepáticas. Y este es uno de los últimos, un tumor de cola pancreática, también aspecto quístico, con metástasis quísticas. Ya, entonces, ya pues chicos, nos estamos viendo, mañana les paso también la clase de mañana para revisar casos de pancreatitis y terminamos con esta clase de tumores. ¿Ok? Yo les dejo porque tengo unas cosas
eh,